Y ya lo hacemos con nuestra primera entrevistada, sí, con quien ya estábamos charlando acerca de algunas cuestiones políticas. Tiene que ver con Eugenia Gandolfo, ella es candidata a concejal por el lado de Juntos y nos ha venido a visitar en esta mañana del día feriado. ¿Cómo estás, Eugenia? Buen día, gracias por venir a la radio. Buen día, Eduardo. Muchas gracias a vos y buen día a toda la audiencia. Bueno, contanos cómo estás viviendo el después, ¿sí?, de lo que fueron las PASO. Y obviamente en lo que se refiere a Juntos, por supuesto, el haberse sometido a una primaria, ¿no? Y bueno, en este caso, por mayoría, sí, la gente ha escogido a la lista de la Fuerza del Cambio. Sí, bueno, ahora estamos reacomodándonos. Éramos el único espacio que tenía interna. La verdad que estamos muy contentos con los resultados. Bueno, Patricia Bullrich a nivel nacional, Grindetti a nivel provincial y Carlos Perillo a nivel local. Nosotros tuvimos solo un mes la realidad de campaña e instalación de Perillo en Chivilcoy, así que la verdad es que estamos muy contentos y ahora, bueno, a redoblar los esfuerzos. Por supuesto que sí. Bueno, ahora arranca otra etapa, o arrancó otra etapa. Arrancó otra etapa y va a ser una campaña completamente distinta y unas elecciones completamente distintas. Antes, muchas veces, después de las PASO, teníamos una visión de cuál iba a ser el resultado, más o menos hacia dónde se tendía. Y hoy, después de estas PASO, yo creo que se baraja y se da otra vez por completo. ¿Cómo se hace, Eugenia, para, en este caso, bueno, ser alternativa, que la gente los tenga en cuenta para poder gobernar la ciudad de Chivilcoy? Nosotros presentamos desde el primer día una propuesta completamente seria y tangible a la realidad. Ninguna de nuestras propuestas habla de un presupuesto que no se puede hacer con el presupuesto municipal. Son cuestiones que sí o sí la sociedad necesita de manera urgente ese cambio en Chivilcoy, cuestiones de seguridad, cuestiones de narcotráfico, cuestiones de planificación, que son urgentes y realmente tenemos propuestas concretas para poder llevarlo a cabo, de producción, sin gran presupuesto. Después también lo vemos a nivel nacional, digamos, la propuesta de Patricia Bullrich, la propuesta de Juntos por el Cambio, es la más seria de todas las propuestas. Podemos atacar, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero la realidad es que la propuesta que tiene gobernabilidad real. Eso lo hago diferenciándose un poco de Milei, que yo recontra entiendo el voto a Milei, porque es un voto disruptivo, digamos, la propuesta de él es disruptiva, entonces es ese voto a apoyar, a romper, y es como el voto de enojo que los dirigentes políticos lo deben reflexionar y lo deben tomar, digamos, hay un cansancio, y es entendible que haya un cansancio, no estamos viviendo en las mejores condiciones los argentinos, no nos estamos desarrollando en lo personal, por cuestiones ajenas a cada uno, pero es muy difícil que vos puedas desarrollarte en cuestiones personales cuando tenés cuestiones de seguridad, cuestiones económicas que te impiden hacerlo. Entonces, yo creo que es entendible que hay que tomarlo y que la sociedad nunca se equivoca cuando vota. Sí hay una realidad, es que no hay una estructura para que pueda gobernar democráticamente en el caso de Milei. Y eso no lo estoy diciendo desde un lugar solamente como candidata, sino lo estoy diciendo como ciudadana y como real, que a veces es necesario explicarlo. Nosotros tenemos un Estado que se divide en tres poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, y esos tres poderes tienen que ser independientes. Milei, por más que gane con el 80% de los votos, no llega nunca a tener un quórum dentro del Congreso y dentro de la legislatura provincial que le pueda dar posibilidades de lograr mayoría. Sí o sí tiene que ir a una negociación, que está bien que también así sea, que tenga que ir a una negociación. Sí. El tema es que rompió todos los lazos habido y por haber para lograr esa negociación por su mismo discurso y su postura, lo cual es muy difícil que eso se produzca. Entonces también tenemos que pensar escucharlo y pensar en cómo va a seguir Argentina, que no sigamos perdiendo tiempo sino que podamos revertirlo. Decías en una nota posterior a las PASO que por ahí no te llamó tanto la atención el voto a Milei, que lo entendés.
sí te llamó más la atención el voto a Massa, Sí, por ejemplo. sí. Bueno, lo de Milei, lo que te expliqué recién. Y lo de Massa hoy es el ministro de Economía con más de un 100% de inflación, que estamos pisando una hiperinflación, y propone soluciones para esta coyuntura. Massa hoy tiene un poder que excede también al ministro de Economía. En cualquier país normal, frente a esta situación, el ministro de Economía se va. Y nosotros se lo elige como presidente. Se lo elige, no es porque haya ganado, pero la realidad es que tuvo un caudal de votos muy importante. Sí. Y en una situación normal, en otro país, o en nuestro mismo país, frente a otra coyuntura, se iría el ministro de Economía. Y acá es candidato a presidente y sacó una gran cantidad de votos. Entonces, eso es real, que me cuesta entenderlo, que me cuesta entender el por qué es lo que se está eligiendo. Creo que lo que tenemos que lograr con Juntos por el Cambio es romper esas estructuras y dar políticas a largo plazo, que es lo que proponemos. Hoy se van a ir mostrando los diferentes equipos, tantos equipos económicos, equipos de seguridad, de Juntos por el Cambio, lo hablo a nivel nacional, provincial y municipal, para que se pueda ver quiénes son las personas que van a trabajar, en qué van a trabajar y cómo lo van a hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer como dirigentes políticos. Si nosotros queremos cumplir una función pública, lo tenemos que decir a la gente cómo lo vamos a hacer, porque si no son solo títulos. Sí. Por eso, bueno, habían encarado, digamos, una elección con propuestas, sí, pero no solamente tirar, como recién decías, el título, sino también, bueno, presentamos la problemática, pero también la posible solución. Exactamente. ¿Y cómo lo íbamos a hacer? ¿Cómo se iba a desarrollar? Por eso te decía del presupuesto, en lo que era a nivel local, que ninguna de nuestras propuestas abarcaba un presupuesto que no puede hacerse desde el municipio. Sí, obviamente que hay políticas que necesitan la negociación con provincia, la negociación con nación. Por eso decimos que la unión entre todos no es el hecho de estar pidiendo el voto en boleta completa, sino que hay una realidad de que cuando vos tenés un mismo ideal y un mismo ideal de transformación, lo tenés que llevar a todos los niveles, porque ninguno es independiente de otro. Por eso las competencias de cada una, la competencia de nación, la competencia de provincia, la competencia de municipio, están interrelacionadas. Yo lo escucho a la gestión municipal actual que dice, gobernaría con cualquiera de los tres perfectamente. Y hay como una falta de ideología en ese sentido, de querer gobernar con los tres de la misma manera. Como que acá tenemos un grave problema que es la Argentina, un grave problema que es la provincia y también Chivilcoy que está decayendo. Entonces, hay que jugársela, no es lo mismo cualquiera. Y tampoco decir gobernaría con cualquiera y salir todos los días peleando porque no me dio tanto nación, porque provincia no me da tal cosa. Bueno, porque son gestiones que se deben hacer desde lo municipal. Por eso creemos que es tan importante la concordancia. Eugenia, y a nivel local, digamos, ¿qué análisis se hizo de lo que fue esta elección PASO? ¿Le llamó la atención? Sí, me refiero a la votación, quiénes terminaron en los primeros lugares, o no tanto. ¿Se imaginaban este escenario al tener 5 fuerzas? ¿Sí? En realidad 4, pero bueno, la Libertad Avanza también terminó metiéndose, que por ahí había una incertidumbre de cómo iba a reaccionar la gente para con la Libertad Avanza a nivel local, ¿no? Sí. Digo, porque lo que acapara es la figura de Milei. Está visto, o sea, en las provincias fueron muy pocos los votos que sacó en las elecciones provinciales, y bueno, a nivel nacional acabas de explicarlo muy bien vos, ¿no? Digo, a nivel local, ¿qué análisis se hizo? Sí, no llamó tanto la atención porque como vos decís, son 5 fuerzas, a diferencia por ahí de otros distritos que son 3 fuerzas, digamos, Unión por la Patria, la Libertad Avanza y la nuestra, Juntos por el Cambio. Acá se agregan 2 listas vecinalistas, que es la fuerza del intendente y la fuerza de Ariel Ferentovich. Entonces, siempre el juego se divide en más. Acá a nivel local, si vos ves del primero al quinto, casi no tienen diferencia entre ellos. Estamos hablando de una diferencia de 4.000 votos. No es tanto cuando faltan votar 10.000 personas todavía en Chivilcoy. Entonces,
todos los resultados se pueden revertir. Y lo importante también de esta elección, cuando la ves así, que vos decís, bueno, hay 5 fuerzas y el voto queda dividido, la importancia de que quede dividido para que haya disenso en el Consejo Deliberante. Que eso también muchas veces se ve nada más que la figura del intendente y no se ve la figura del legislativo, de cómo se compone el legislativo. En el 2021 el Consejo Deliberante quedó fraccionado en partes casi iguales, lo cual es bueno, que a diferencia de lo que había pasado en el 2019, que se polarizó completamente. Cuando se polariza, lo que hace es darle mayoría al ganador. Y eso hace que hoy una sesión del Consejo Deliberante te dure 15 minutos. Porque no hay discusión. Y si no hay discusión, no podés lograr mejores políticas y mejores soluciones. Porque si tus ideas son solo las que valen y las propuestas que yo pueda llevar no valen solo porque se polarizó una elección y vos tenés mayoría, y ahí es donde va en declive lo que es las políticas de Chivilcoy. Sí, igualmente convengamos, viste, que las elecciones legislativas son distintas a las Sí, completamente. Son distintas. Igualmente, obviamente que también sí hay que tener en cuenta estas cuestiones, porque a veces pasan de largo, sí, por elegir figura de presidente, de gobernador, de intendente. Sin embargo, es muy importante, sí, la labor legislativa y los números en las cámaras. Exactamente, bueno, esto mismo que estábamos hablando, si Milei puede gobernar democráticamente, se debe a cómo fueron elegidos la Cámara de Diputados y los senadores. Eugenia, ¿y por qué quisiera también Juntos por el Cambio llegar al Consejo Deliberante? Bueno, desde mi lugar hay varias propuestas, pero lo que hoy te puedo decir que es lo que haría en principio es poder legislar el tema de los agroquímicos, que es algo que me preocupa en lo personal. Es uno de los pocos distritos que no tiene una legislación sobre agroquímicos. Lo tiene Pergamino, que es una ciudad muchísimo más grande, mucho más conflictiva con el tema agropecuario, y lo legisla perfectamente. Y nosotros no lo tenemos. ¿Por qué? Porque se va de una punta a la otra, y esto mismo de la falta de discusión hace que no se pueda establecer políticas concretas. Acá tenemos 2 problemas. Por un lado, todas las personas que están afectadas por los agroquímicos, que eso es indiscutible. Y por el otro lado está la producción que por una cuestión económica necesitan aplicarlos. Yo creo que hay que tomar un medio, es decir, vemos cómo los aplicamos y dónde. Porque si en el resto de las ciudades se pudo hacer, acá en Chivilcoy también se tiene que hacer por el beneficio tanto de los ciudadanos que están afectados. Hoy hay Chivilcoy se extendió por muchas partes sin planificación, lo cual afecta a los productores que tienen cerca hoy barrios que sí los trabajaban, y por el otro lado afecta a las personas que se fueron a vivir, porque la persona ya se compró el terreno, ya edificó y hoy se siente afectada por eso. Sí, y estamos hablando de la salud, entonces es primordial poder trabajarlo. Se va a sentir mejor trabajando el productor y más seguro el ciudadano que vive en zonas determinadas. Y escuelas. Sí, es una discusión que en algún momento empezó a darse en Chivilcoy, pero nunca se termina de... Nunca se terminó de cerrar, no. Pero porque se hacen discusiones eternas sin llegar a cuestiones concretas. Pero lo que tenemos que tomar es que en todas las ciudades de alrededor sí se pudo legislar. Entonces, ¿por qué no lo vamos a poder legislar nosotros? Hay una cuestión de falta de voluntad también de querer hacerlo. Por supuesto. Y sí. Bueno, es una de las cuestiones, ¿no? Que se puede trasladar al Consejo. Y así en la calle, ¿sí? Cuando recorren con Carlos, cuando recorres con alguno de tus compañeros que también son candidatos a concejales, ¿qué es lo que levanta? ¿Qué es lo que recogen? ¿Cuál es la principal preocupación que tiene hoy el chivilcoyano? La principal Sacando la economía, ¿no? No, la economía, que es a nivel nacional. La principal preocupación es la seguridad. Pero yo te diría que de 100 comerciantes que visitamos, 98, lo primero que nos dijeron es eso. El cierre es distinto, desapareció el policía que caminaba en las calles, el patrullero pasa de vez en cuando. En los centros comerciales no, el patrullero no sirve porque no ve de la vidriera para adentro. Sí sirve en los barrios, que también pasó muy poco.
Entonces ese policía de proximidad que te daba la seguridad en la apertura, en el cierre principalmente, que por ahí ya se hace de noche, ya no existe. Y lo mismo con los vecinos en sus casas, nos cuentan cuando la gente está durmiendo y escuchan personas en el patio o que pasan por los techos, todas cuestiones que antes realmente no existía. Y esto te lo estoy contando que nos dicen de primera mano, directamente. Esa es la principal, el principal punto es la seguridad. Otro punto que principalmente lo marcan las mujeres es el tema del narcotráfico. Lo marcan las mujeres, pero por una cuestión de cuidado por ahí hacia sus hijos como más directa. No quiero decir que el padre no, pero está muy marcada por las mamás. Es el tema del narcotráfico, el tema del consumo de drogas cada vez más temprana. Y eso es algo que también va unido al tema de la seguridad. Esos son los dos principales temas. Y después, bueno, el tema de la producción, el tema de los espacios públicos, bueno, ya ahí va cambiando y se va abriendo, pero los dos puntos principales, primero la seguridad y segundo el narcotráfico. Sí, y al respecto hemos charlado con Carlos, por ejemplo, que hay, ¿sí?, diferentes iniciativas que se pueden llevar a cabo, acciones que se pueden llevar a cabo alusivas, ¿no?, a esto que nos estás diciendo. Sí. Por un lado, en el tema de seguridad, nosotros la propuesta es del policía de proximidad, creando otra vez esa figura que existía antes cuando Carlos fue secretario de Seguridad, y en el tema del narcotráfico, que sea el propio intendente el que haga la denuncia como funcionario público. Hoy lo que se dice, bueno, si vos sabés dónde venden droga, que lo denuncies, vos como vecino. Y la realidad es que el vecino queda expuesto a algo y por eso no lo hace y por eso no se inicia. Que es completamente entendible. Entonces, ese rol lo tiene que tomar el funcionario público. En este caso, Perillo, lo que se propone de nuestro espacio es que sea el mismo Perillo el que haga la denuncia, como también lo hizo cuando fue secretario de Seguridad. Ocurre que uno ve la figura de Carlos Perillo, ¿sí? Y te digo Carlos Perillo como por ahí, depende mucho digamos, de dónde se especializa el candidato o la candidata para llegar con el reclamo, ¿no? En este caso lo ven a Perillo y seguramente mucho viene por el lado de la seguridad. No obstante, sí trataron de conformar un equipo donde estén representadas todas las áreas. Y al día de mañana, bueno, tener personas idóneas que puedan trabajar, ya sea desde el Ejecutivo o en su defecto desde el Consejo Deliberante, un proyecto en determinada área, ¿no? Exactamente, sí. Eso es verdad lo que decís. Por ahí el foco está más puesto en la figura de Perillo, en el tema seguridad, como va hilado en Patricia Bullrich. Pero nuestro equipo está conformado en todas las áreas del municipio. En el tema salud, bueno, Pablo Canté como referente, ahí también tenemos una propuesta en la cual nosotros lo que necesitamos, el hospital está colapsado, lo que se necesita es descomprimirlo. ¿Y cómo descomprimirlo? A través de dispositivos que ya existen como son los CAPS. Lo que hay que hacer a los CAPS es darle los instrumentos necesarios, tanto recurso humano como la capacidad necesaria para que puedan desarrollarse. Entonces, porque hoy vos llegás al hospital tanto por una fiebre, para que le den al nene una inyección para bajar la fiebre, como por un infarto, digamos, cuestiones graves. Entonces, para descomprimir, en cada barrio existe un CAPS, lo que pasa es que están vacíos. Lo que hay que hacer es volver a reestructurarlo para poder descomprimir el hospital y que vos llegues con las urgencias al hospital. Sí, hay, bueno, diferentes cuestiones para trabajar, ¿no? Sí. ¿Y cómo van a encarar, digamos, de aquí hasta el 22 de octubre? Recién decías, sí, que hay mucha gente que no fue a votar. Sí. ¿Cómo se llega a estas personas? ¿Cómo, no sé si la palabra sería convencer, pero sí de pedirles que concurran a votar? También porque el ASPASO por ahí puede ser, como dicen algunos, una encuesta oficial. Para Juntos fue definir la interna, pero ya el 22 de octubre te cambia la perspectiva porque ya escoges tu próximo gobierno por 4 años. Exactamente. No es lo mismo. No es lo mismo. También después se tendrá que rever en estos 4 años si las pasos tienen que seguir existiendo o no. Porque fuimos el único espacio que realmente tomó la paso para la finalidad que tiene, que es dirimir una interna.
Y lo que vamos a hacer nosotros es seguir caminando. Nosotros no llegamos a todos los lugares de Chivilcoy exponiendo las propuestas, así que tenemos el mapeo hecho y vamos a seguir por los lugares en los cuales nos fuimos. Hoy el equipo de Juntos por el Cambio se amplía, así que bueno, vamos a poder tener una llegada distinta y vamos a tener una mirada distinta. Nosotros estábamos enfocados en una interna y ahora estamos enfocados obviamente en la elección, como vos decís, del 22 de octubre. Vamos a llegar a las personas que no votaron, que se escuche conciencia, qué es realmente lo que les pasa y cómo realmente se puede cambiar, como que no nos conformemos con siempre con lo mismo, sino que tenemos la posibilidad cada 4 años, como es este año, de poder cambiar la situación y poder empezar un camino de la realidad en que vivimos, que es re difícil, que va a ser súper largo, pero en algún momento se tiene que empezar también. Eugenia, te pregunto, ya que recién lo mencionaste, ¿no? Pensando a futuro, mencionabas el tema de, bueno, en este caso, bueno, dar el debate, la discusión, si seguir haciendo las PASO o no, o volver a las internas, como era antes, ¿no? Digo, si las PASO no se van a usar con esta herramienta. Y por otro lado, bueno, el sistema de votación, ¿habría también que reverlo? Sí, para mí sí. Para mí, sin ninguna duda, vos no podés estar en el 2023 votando con papel, con ese desperdicio. Tratamos de concientizar a los chicos en el uso del papel. Y si vos viste lo que era esas mesas enormes que no entraban la cantidad de boletas, eso es imposible. Está bárbaro el derecho a que todas las agrupaciones políticas tengan que tener en esta instancia de las PASO. Pero no lo podemos seguir haciendo con papel. 200 fiscales cada agrupación política, lo cual te genera todo ese movimiento que es una erogación para el Estado terrible, un movimiento de gente que no es necesario. Hoy usamos todo por internet, hoy nos comunicamos a la otra parte del mundo en un segundo y seguimos votando con esa boleta de papel cortándola con tijera. No, yo para mí tiene que instalarse como en cualquier lado el voto electrónico, que sea rápido ese recuento. Todavía están contando los votos para el escrutinio definitivo. Sí. Son cosas que nos tenemos que plantar y no poder seguirlas tolerando como ciudadanos. Y las PASO, sí, realmente no se cumple el rol para las cuales fueron creadas, y sí, yo diría, o hay que cambiarlas o hay que sacarlas, porque realmente es una encuesta carísima para todos los argentinos. Sí, el tema del voto electrónico, estaba escuchando, por ejemplo, ahí que en Cava hubo algún inconveniente, pero el domingo de la noche estábamos haciendo aquí el programa de las elecciones y alrededor de las 21 ya teníamos un resultado. Claro, sí. Acá, a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional, estábamos en veremos. Sí, y todavía no se terminó. No, y todavía no se terminó. Porque también la incongruencia, cuando hablamos de la educación ambiental, cuando hablamos del cuidado del medio ambiente, y tenemos esto, por eso digo, Sí. la política de la incongruencia, lo cual favorece a determinados espacios políticos y por eso no se termina. No, yo creo que esto, la política necesita esta reforma. Y tiene que ser de manera urgente, ya pensarla para dentro de 2 años que ya no exista. Ojalá que pueda ser así. Sí, por supuesto. Sí, y además empieza después el otro tema, el faltante de boletas, el que te rompen boletas, y empezamos con todo esto que ya también tendría que estar abolido, ¿no? La tirada de boletas previas en las también, casas, que lo ves todos los papeles volando, que no podés como espacio decir no lo llevo, porque perdés en la competencia, lo tenés que hacer. Pero eso no quiere decir que veas volar los papeles por la calle. A mí me parece mal la realidad, porque se está ensuciando la ciudad. Te hago la última, sí, seguramente después más adelante en el tiempo vamos a charlar antes del 22 de octubre, pero queríamos tener, digamos, también tu análisis de las primarias y ya pensando obviamente en las elecciones generales. Fundamentalmente para que le digas a la gente de por qué tener un gobierno en consonancia a nivel nacional, provincial y local, por qué votar a Juntos, ¿sí? Y obviamente también, bueno, darle la posibilidad a vuestra fuerza de poder gobernar. Sí. Juntos por el Cambio, hoy ya dirimida la interna, es la única fuerza en concreto que
propone cambiar, perdón la redundancia, pero transformar la realidad en la que vivimos, tanto la realidad económica, la realidad de seguridad, la realidad de narcotráfico que existe a nivel nacional, que existe a nivel local, con propuestas superadoras. Y todo, como te venía diciendo, con propuestas reales. Y esta consonancia entre las tres líneas es lo que nos va a permitir el trabajo. Por ejemplo, a nivel local, Grindetti es el intendente de Lanús y Miguel Fernández el intendente de Trenquelauquen. Son 2 intendentes que estuvieron en gestión. Es la primera vez que tenemos una fórmula de bonaerenses para gobernar la provincia de Buenos Aires y que fueron intendentes de la provincia de Buenos Aires. No se da con ninguna otra fuerza y no se dio históricamente. El que gobierna la provincia de Buenos Aires siempre cae de la ciudad. Esto lo que nos va a facilitar es la posibilidad de gestionar para Chivilcoy. Y gestionar sin trabas, de decir, ni trabas que se digan desde abajo hacia arriba, ni desde arriba hacia abajo, porque tomamos la responsabilidad como la misma fuerza política. Chivilcoy necesita hacer estos cambios de modernización de manera urgente, no solamente en lo que hablamos, sino también en el tránsito. Necesita hacerlo a nivel cultural, necesita hacerlo a nivel deportivo. Es fundamental poder asistir a esta transformación y por eso es lo que nosotros decimos y que si lo ven en el resto de las ciudades también, todo el mundo tiene que tener algún amigo, un primo, algún pariente en ciudades cercanas que vean cómo se pudo avanzar, como es el tema de Junín, por ejemplo, como es el tema de Chacabuco, cómo se pudieron avanzar con este mismo de la sintonía y sin estar peleando todo el tiempo. Eugenia, muchas gracias por haber venido. Gracias muy amable. a vos. Eugenia Gandolfo con nosotros aquí en la mañana del centro, abriendo esta mañana del día lunes charlando de política con la candidata concejal de Juntos por el Cambio aquí en nuestra ciudad. Hacemos una tanda, ya venimos. Espacio de publicidad.